Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenas noches. Una disculpa por el retraso, pero ya estamos aquí de regreso con nuestro estudio. Mientras llegan pues las notificaciones y se van conectando aquellos que hayan dispuesto este tiempo, vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que podamos oír su voz, su dirección, su guía, podamos estar eh, seguros de que hoy vamos a aprender a través de la palabra de Dios. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das para reunirnos de esta manera. Señor, hay quienes pueden juzgar el hecho de que podamos, Señor, transmitir estudios. Hay quienes, Señor, encontramos estos recursos como una bendición. Padre, sabemos que tu palabra no regresa vacía, que tu palabra es predicada, y que nos enseña claramente, Señor, que los medios los dispones tú, los permites tú, y te damos gracias por estos medios, Padre. Bendice este tiempo. Espíritu Santo, ayúdanos a comprender qué quieres que aprendamos esta noche, a fin de seguir aprendiendo, Señor, a vivir en lo personal como una iglesia bíblica, ver la responsabilidad que como individuos tenemos, como hijos tuyos tenemos, en donde esa responsabilidad se acrecenta aún más. Y Padre, pues también en la función que nos has dejado, ver si la estamos cumpliendo con ese propósito de glorificar tu nombre a través de dar testimonio a los que no creen de que somos una iglesia testimonio, iglesias que participan de la gloria de Dios a través del esfuerzo que hacen por vivir como tú nos dejaste establecido en tu palabra, como lo dejaste, Señor, como ejemplo en tu palabra. Así que te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues me gustaría iniciar con una pregunta, hermanos, que reflexiones en ella unos instantes y quiero que me digas qué es un compromiso. ¿Qué significa compromiso para ti? ¿Cuál es la definición de la palabra compromiso? ¿Qué entiendes por compromiso? Quiero que trates de visualizar qué fue lo que sentiste, que trates de visualizar qué es lo que comenzaste a pensar cuando escuchaste esta palabra, compromiso. Y te lo comento porque no es una palabra muy agradable para el ser humano, sobre todo para el ser humano caído, aunque el ser humano no sabe, no cree que es una persona caída, espiritualmente hablando, moralmente cada vez más en depravación. Pero es una palabra que no es tan agradable como millones de otras palabras lo son, miles de cientos de miles de palabras. Y quiero decirte que el diccionario real de la Real Academia Española da muchas definiciones. Si tú lo buscas después te vas a dar cuenta, porque la palabra compromiso se utiliza en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Y por ejemplo, hay definiciones cortas que dicen que es una obligación contraída. Otra definición es que es una palabra dada. Incluso lo ven como una promesa de matrimonio. También en el derecho mercantil, fue lo que encontré ahí como una cuarta definición, es un convenio entre litigantes por el cual someten su litigio a árbitros o amigables componedores. Y te podría seguir dando una lista larga de la definición de compromiso. Por ejemplo, también un diccionario bíblico, el diccionario bíblico hispano, el diccionario bíblico hispano de la misión, para ser más preciso, dice que el compromiso es una actitud fundamental para el buen cumplimiento de la misión cristiana en el mundo. Sin compromiso, dice este diccionario,
es imposible seguir a Cristo como discípulo. De hecho, para ilustrarte la palabra compromiso en las Escrituras, hermano, sin que vayamos exegéticamente a una palabra en específico acerca del compromiso, quiero darte y relatarte dos historias. En el Evangelio de Lucas podría darte más e incluso podríamos hacer una teología del compromiso, pero por motivos de tiempo quiero leerte estas dos historias para que tú entiendas y comprendas a qué se refiere la Escritura acerca del compromiso. La primera está en Lucas 9, versículos 57 al 62. Y aquí nos relata tres historias del Señor, pero te voy a contar una en especial, con tres diferentes tipos de hombres. Y ve con el que se encuentra el Señor, con uno de estos tres. Lucas 9, 57 al 62 dice: Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo otro: Sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que entonces aquí vemos, hermanos, cómo es que muy fácil se le puede decir al Señor: te seguiré a donde quiera que vayas. Y no tenemos tiempo de sumergirnos en este pasaje, pero a la luz de la simple lectura nos damos cuenta que es fácil comprometerse de palabra, pero cuando vemos el costo de lo que esto implica, el seguir a Jesús, muchos tienen otras prioridades y otros compromisos más grandes. La siguiente historia nos ilustra también lo que las Escrituras hablan acerca del compromiso. Lucas 14, 25 al 27. Lucas 14, 25 al 27 dice: Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ve nuevamente, hermano, el contexto. Dice: grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo. El Señor sabía que aunque pudieran ser grandes multitudes, y cuando la Escritura habla de grandes multitudes, era una gran cantidad de hombres y mujeres, niños, familias, hermanos. Pero Él se vuelve contra ellos y les dice: ¿de verdad? ¿De verdad todos están conmigo? Porque si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Para que estén al pendiente de la transmisión, por favor. Ahora bien, reflexionemos en otras preguntas. Ya pregunté en primer lugar, hermano, para que estuvieses meditando en este momento, ¿qué es un compromiso para ti? ¿Qué significa compromiso? ¿Cuál es la definición de la palabra compromiso? Ahora escucha estas dos preguntas. ¿Por qué estás en la iglesia a la que asistes? ¿Por qué te congregas ahí? ¿Cuál es la razón de que te congregues en esta iglesia o en la iglesia a la que asistes? ¿Por qué te congregas ahí? Ahora bien, hermano,
dado que has visto las respuestas que se dan o que te diste a ti mismo, te quiero hacer otra pregunta. ¿En qué se diferenciará el compromiso que contraemos con otras personas en la iglesia de los otros compromisos que hacemos en la vida diaria? Eso es lo que vamos a aprender en este estudio esta noche. Porque hay una gran diferencia entre el compromiso que muchas veces se tiene y se contrae con otras personas en la iglesia, de otros compromisos que hacemos en la vida cotidiana. Hacemos compromisos en diferentes contextos, con diferentes personas. Pero ¿cuál es la diferencia, hermanos? ¿Por qué estamos más comprometidos con algunos que incluso con la iglesia? ¿Qué implica? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay gente a la que no le interesa tener un compromiso en la iglesia? Por ejemplo, ¿qué diferencia hay en el compromiso que hacemos, por ejemplo, con un club deportivo, al cual tú quieres pertenecer? Y a veces tú te vas comprometiendo cada vez más profundamente en dicho club, a tal grado que muchas veces es un orgullo para ti decir que perteneces a cierto club deportivo. ¿Dónde no te diste cuenta? Pero llegó el momento en que tu compromiso era tal que ahora te sientes orgulloso, como le pasa al compromiso que hacen cuando le van a un equipo de fútbol, o por ejemplo a una tienda departamental. ¿Qué diferencia hay entre este tipo de compromisos con el compromiso con una iglesia? ¿Qué los diferencia, hermanos? Sobre todo te lo comento porque hemos estado estudiando como una introducción el tema de la unidad en la iglesia. Y decíamos que nuestras iglesias están compuestas de personas cuyo conocimiento, amor y paciencia son limitados. Y súmale a eso que tenemos diferentes personalidades, diferentes expectativas, diferentes trasfondos, diferentes maneras de comunicarnos, diferentes prioridades. Y cuando tú mezclas estas cosas, hermano, todo eso parece que es probable que termine en problemas, ¿no es cierto? Pero gracias al poder del Evangelio, en realidad la iglesia verdadera lucha por una proclamación colectiva de unidad, de amor, de paciencia, para la gloria de Dios. Pero ¿cómo lo logran? ¿Cómo es posible que las iglesias puedan ir avanzando en glorificar el nombre de Dios, siendo tan diferentes, teniendo diferentes, no niveles, sino madurez en su conocimiento, amor y paciencia? ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Cómo podríamos nosotros, como iglesia, el manifestar una unidad tal que aun a pesar de nuestras diferencias, los demás no solo noten el amor y la unidad que hay entre nosotros, sino un compromiso profundo entre nosotros mismos? ¿Cómo se logra? Todo esto, hermanos, es posible cuando nos amamos unos a otros con un compromiso que es evidentemente sobrenatural. Porque cuando existe este compromiso solamente en nuestras fuerzas, por eso es que es inconstante, por eso es que es temporal, por eso es que herimos y nos hieren, por eso es que hay altos y bajos. Y hasta cierto punto, pues es natural en toda iglesia porque vivimos y dijimos que había muchos ¿qué? Pecadores. Pero ¿cómo podemos lograr avanzar cada vez más en un compromiso que impacte a aquellos que visitan por primera vez nuestra iglesia, una iglesia bíblica? ¿Cómo es ese compromiso? Bueno, ese compromiso es un compromiso profundo, como veíamos en las clases pasadas. Y entonces también va a haber un compromiso amplio. Y dentro del compromiso profundo, vamos a ver que hay una profundidad de este compromiso
cuando hablamos de que nos convertimos en miembros de una iglesia. O sea, en otras palabras, como lo viste en el título, vamos a hablar acerca de la membresía de la iglesia y tal vez estés pensando, yo ya soy miembro. ¿Acaso puedo cortar entonces la transmisión? No, hermano, porque es mi deseo que al explicar lo que es la membresía, como muchas cosas tal vez tú ya las sepas, hoy vamos a aprender cómo se diferencia el compromiso de una membresía con otros compromisos. Y entonces podamos ser renovados y podamos recordar la dulzura, la bendición única de un profundo compromiso que tenemos entre nosotros como iglesia. Y entonces lo que aprendamos en esta clase nos va a ayudar a ser mejores miembros de la iglesia, que es la meta. El hecho de que muchos de nosotros seamos ya miembros de una iglesia no implica que seamos o podamos ser mejores miembros de esta iglesia a la que pertenecemos. Y entonces para ello, hermano, quiero dedicar el tiempo que nos resta para hacer una distinción entre el compromiso natural de este mundo, el compromiso como el que te di con las ilustraciones del club deportivo, de la tienda departamental y muchas otras ilustraciones donde nos comprometemos con este mundo. Ese es un compromiso natural que vamos a denominar compromiso basado en la comodidad. Pero hay otro compromiso, que es el compromiso de la membresía de la iglesia, al que vamos a llamar compromiso basado en el llamado. Así que entonces esta noche vamos a estudiar dos tipos de compromiso, que nos ayudarán a diferenciar cómo vivir como una iglesia. Dos tipos de compromiso que nos ayudarán a diferenciar cómo vivir como una iglesia. Así que entonces, hermanos, el compromiso, la palabra, aunque no nos guste, es algo que el mundo completamente entiende. Esa palabra la entiende en todo el mundo. Como te decía hace un rato, tal vez haya quien nos esté viendo o conozcas a alguien que nos esté viendo que es fanático de las Chivas del Guadalajara. Y en diferentes maneras y niveles, más los hombres, a los que nos gusta el fútbol, sabemos que hay diferentes maneras y niveles que vemos a estos aficionados de este equipo o de otro, de cómo están comprometidos con su equipo, con sus colores y todo lo que implique su club o su equipo favorito. Y entonces vemos a unos que incluso el compromiso los ha llevado a tatuarse, a ponerle el nombre de uno de sus hijos, porque llega el momento en que están tan comprometidos, se sienten tan parte que no se dieron cuenta en qué momento ese compromiso es profundo. Pero los llevó a sentirse parte. Y de ahí mismo vienen muchas veces, no solo con el equipo, sino con las personas o los lugares donde tenemos un compromiso profundo. Cuando este compromiso se rompe, es doloroso. Doloroso a tal grado que es el medio que muchas veces ha usado Dios para derribar dioses falsos y traerte al conocimiento del Dios único, vivo y verdadero. Las personas no solo se comprometen con, por ejemplo, los equipos de fútbol. Las personas se comprometen en sus trabajos, con sus destinos favoritos para vacacionar, aunque no lo creas. Se comprometen con sus países, tienen un sentido patriota impresionante. Y las personas, hasta cierto punto, igual en diferentes niveles, se comprometen con sus iglesias. ¿Cómo llegar a un compromiso profundo, hermanos, en relación a la iglesia? Porque es nuestro tema, es nuestro entorno. Pero
la razón exacta por la que las personas se comprometen con sus iglesias varía. Repito, la razón exacta por la que las personas se comprometen con sus iglesias varía. ¿Por qué varía? ¿Por qué hay personas más comprometidas y hay personas menos comprometidas? ¿Por qué la profundidad de dicho compromiso varía? Bueno, nosotros cuando damos este curso, hermanos, en esta iglesia, enseñamos que son dos importantes causas. Sobre todo, no tengo el tiempo para enseñárselas por completo, porque nos llevamos 3 clases para ver esas causas por las cuales hoy la gente ya no se quiere comprometer. A veces ya ni siquiera en las iglesias tiene mucho cuidado de adquirir un compromiso en otros lugares o con personas. Con tanto fraude, con tantas cosas que pasan allá afuera, es que nosotros, y con tantas cosas que pasan dentro de las iglesias, hoy las personas están a la defensiva, están a la expectativa, son mucho menos abiertas a entregarse y adquirir un compromiso. Así que entonces nosotros las definimos entre causas internas y externas de la iglesia. Y resumiendo así muy brevemente, o las iglesias nos enseñan, no enseñan porque no conocen, ¿verdad? El contexto, el concepto de lo que significa la membresía. Las iglesias no enseñan porque no conocen, o a pesar de enseñar, hay desobediencia en las personas. Podríamos hablar de eso, de causas internas. Pero ¿por qué son desobedientes? Porque tal vez su contexto, hermanos, es de personas rebeldes que no han adquirido un compromiso profundo con el lugar donde se encuentran, al lugar donde las lleva Dios, y tú ves que esas personas hacen mucho daño en las iglesias. O por ejemplo, la otra causa interna de por qué las personas, los creyentes, no se están comprometiendo en las iglesias, es porque los líderes, entre comillas, pastores, directores, como se hacen llamar, han herido, han lastimado, han abusado de los creyentes. De muchas maneras. ¿Por qué no hay compromiso? Bueno, por un lado, los miembros de una iglesia, los asistentes, hay rebeldía en su corazón, hay una actitud de falta de compromiso, pero por otro lado también hay liderazgo que les ha lastimado. Y también tiene uno reservas porque hay causas externas, ya no dentro de la iglesia, sino fuera de ella. Muchas personas han sido lastimadas cuando han comprometido la profundidad de sus compromisos, de todo tipo. Y fueron o han sido tan lastimadas por personas, empresas, trabajos, cualquier compromiso que han adquirido, no les ha ido bien. Y entonces cuando llegan a una iglesia tienen sus reservas de decir, no, compromiso sí. Cristo sí, iglesia no. Yo lo que me digan de Jesús, de mi relación con Jesús, adelante. Pero iglesia, híjole, no. Entonces nos damos cuenta que la profundidad del compromiso, por estas causas, tanto internas como externas, los hacen, y vamos a nuestro primer punto, a nuestro primer compromiso, que está basado en la comodidad, el compromiso basado en la comodidad. De estos dos tipos de compromiso, están tan a la expectativa que están esperando el cómo no comprometerse. Y o se van o permanecen dentro de una iglesia a la deriva. Permanecen dentro de la iglesia buscando cómo estar cómodos. Y diría, hermanos, que es común para las iglesias también hacer que las personas se comprometan con ellas de la misma manera. ¿Cómo? Como lo harían con cualquier otra cosa en el mundo. Y esto es a través de un compromiso basado en la comodidad. ¿Cómo tú te haces miembro de un club deportivo, por ejemplo? De un club comercial o de cualquier otro compromiso allá afuera.
pues que la otra parte se va ganando tu confianza y te va haciendo ofertas en donde tú te sientas cómodo. Y se toman el tiempo necesario para que tú des ese paso. Por eso te decía que no, en este paso de comodidad, en el ejemplo de un aficionado de fútbol, no se va dando cuenta de la profundidad de su compromiso hasta que ya llegó a extremos de verlos como fanáticos, y a veces fanáticos que los llevan a hacer cosas inverosímiles. Y yo sé que tú conoces o has visto en las noticias a este tipo de aficionados, a donde ya llegó el compromiso por sus equipos de fútbol. Pero pasa, hermanos, exactamente lo mismo en otra clase de compromisos que nosotros tenemos en el mundo, o las personas lo tienen. Entonces, poco a poco se van comprometiendo. El problema hoy en las iglesias es que, sin darse cuenta y buscando un pragmatismo, ¿qué quiere decir pragmatismo? Que lo que funciona lo voy a utilizar, no importándome el origen, no importándome si sea bíblico o no. Yo veo que funciona, que le gusta a la gente, que atrae a la gente, y yo lo aplico, yo lo practico. Las iglesias hoy están practicando el pragmatismo, ofreciéndole al cliente lo que él busca. Y en este caso, a las personas que quieren atraer a Cristo, mezclando mundo con iglesia, el mundo con la palabra de Dios. No tiene nada de malo, pero no se dan cuenta o no les importa, porque lo que se quieren son números, porque detrás de los números viene dinero, porque detrás de los números viene poder, porque detrás de los números viene renombre, privilegios, etcétera. Y entonces no se dan cuenta, o hay un contrato ahí mal intencionado en donde tú me das lo que yo quiero de ti, que es hasta cierto punto tu persona, tus bienes, tu reconocimiento, y yo te doy a ti lo que te haga sentir cómodo en la iglesia. Ese es un compromiso basado en la comodidad. Hay iglesias que tristemente, hermano, están haciendo esto. Pero te voy a poner un ejemplo en lo secular. Ya te puse el del equipo. Y creo que eso nos ayudaría a darnos cuenta cómo es que poco a poco, de repente, ese sentido profundo de pertenencia ya se hizo grande en tu propia vida. Mejor me lo voy a evitar, pero tenía yo el ejemplo de una computadora, de una MacBook, de la marca Apple, en donde para una persona a lo mejor es desconocida esta marca, pero por X o por Y tiene contactos, se la prestan, se da cuenta que es diferente a su computadora normal, a la que él o ella tiene, y de repente se da cuenta que corre más rápido, que tiene ciertas ventajas, y se queda con esa idea. Y de repente en su cumpleaños le regalan ya no una computadora o una laptop, sino un iPad de esta marca, ¿no? Esta persona ahora ya conoce un poco de la marca, y cuando ya esa máquina, ese regalo que le dieron de esta marca, la empieza a conocer más, se empieza a comprometer más con ella. Y dice, no, es que esto es otro mundo. Y entonces comienza, sin darse cuenta, a comprometerse. Y empieza a buscar productos de esta marca. Es solo un ejemplo en el que quiero mostrarte, hermanos, que cuando vamos haciendo compromisos, en el mundo se hacen de manera basados en la comodidad. Ya te das cuenta que la computadora hoy, pues te está haciendo la vida más cómoda a ti. Y entonces te comienzas a integrar más a este tipo de marcas. Y ahora yo he visto personas que no quieren otra cosa por esa comodidad, por esa facilidad que les da, pues en no utilizar productos que no sean de esta marca. Las otras tienen mucho más fácil virus, muchas ventajas que a lo mejor tiene la computadora. El problema es que
esto va llevando a las personas a que sufran mucho cuando se les descompone y tienen que trabajar con otra marca, o se les descompone por completo y piensan que no pueden vivir sin esta marca. Es un ejemplo y una ilustración parecida a la del equipo de fútbol. Mi intención es que te vayas dando cuenta cómo estos compromisos pueden llegar a ser tan profundos que de repente, hermano, pues ya vives, pero no está basado más que en la comodidad, en lo que te ofrece el producto, el servicio, la persona, el lugar. Está basado en tus deseos, en ti. Y quiero que pongamos mucha atención. ¿Cómo es que habías podido vivir sin irle al Guadalajara, por ejemplo? ¿O cómo pude vivir tantos años sin conocer más pronto Apple? ¿Cómo pasó? Y lo que quiero decirte es que esto no pasó todo en un solo evento, de una sola vez. De hecho, muchos ni siquiera buscaban convertirse en un fanático del equipo, de la marca, de la empresa, etcétera. Pero mientras más se adentra uno, más atractivo parece, hasta que ya estás en lo profundo. Y escucha lo siguiente. Para muchos cristianos, así es como luce la iglesia. Igual. Comienzan enfatizando que no tienen una expectativa en la iglesia. Y entonces anuncian en la forma de en que piensan de la iglesia, que es como un gran lugar para prosperar moralmente. Son frases que he escuchado, hermanos. Que es un lugar en donde pueden educar de manera diferente a sus hijos, mientras ellos también escuchan algo moralmente bueno. Muchos dicen que o anuncian a su iglesia como el encontrar una comunidad, sentirse seguros, sentirse cómodos, atendidos. Si eso avanza, luego te unes a un pequeño grupo y conoces a algunas personas que te agradan, que son diferentes. En algún punto en el camino te conviertes tal vez, si es que se ofrece en la iglesia, en un miembro de ella. Pero si te das cuenta, la membresía no es el objetivo en sí. La meta es que, sin darte cuenta, dentro de algunos años, tal vez realmente te has comprometido con esa iglesia, principalmente porque te gusta y la ves como algo fácil y te llena de comodidades. Pero te pasa exactamente lo mismo que con Apple, la ilustración que te di, o las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y por eso ves diferencias de madurez, de amor por la camiseta de la iglesia a la cual se representa. ¿Por qué, hermanos amados? Porque su compromiso está basado en ellos, en la comodidad del ser humano. Eso es lo que llamamos un compromiso basado en la comodidad. Y si funciona para los consumidores allá afuera, ¿qué crees, hermano? También funciona para las iglesias. Las personas entonces están en las iglesias porque no hay otra como esa iglesia en el ministerio juvenil. Y yo quiero que mis jóvenes, mis hijos estén contentos. Y empiezas a buscar argumentos. Ahí van a encontrar a otro o a otra cristiana para que se casen con ellos. Pero estás buscando tus comodidades, las comodidades de tus seres queridos, ¿te das cuenta? Ese es un compromiso basado en eso. Tiene intereses de comodidad para ti. Yo voy a esa iglesia porque el ministerio infantil que hay en esa iglesia no existe en ningún otro lado en toda la ciudad. Por eso yo estoy ahí. Porque mis hijos van aprendiendo a tener morales. Yo veo, no tienen instalaciones de lujo como en ninguna otra. Y mientras están ahí, bueno, pues yo a veces ni siquiera he entrado al sermón.
Después de la alabanza nos vamos a tomar un cafecito, porque yo sé que tienen bien atendidos a mis hijos. Yo he visto cristianos así, o que se están durmiendo, pero están seguros y cómodos porque saben que sus hijos están aprendiendo. Yo voy a esa iglesia porque en ninguna otra se alaba al Señor como ahí. No hay otra como esa en donde se alabe. Y hermanos, amigo que me escuchas esta noche, he escuchado cada cosa de por qué la gente está en una iglesia que te sorprendería. Yo estoy ahí por los milagros que se hacen cada 8 días. Yo estoy ahí por la unción de cada domingo. Yo estoy ahí porque se ministra el don de lenguas cada domingo, el poder del Espíritu Santo, porque cada domingo hay liberaciones, porque el pastor es guapo, aparte soltero, porque dan de comer cada domingo. Y entonces yo estoy ahí por comodidad. ¿Se acuerdan que algo parecido le pasó a Jesús? Te acabo de citar ahorita que le seguían multitudes y se da la vuelta. Pero también sucede que cuando está alimentando primero 3,000 personas y luego 5,000, el Señor les confronta en amor y les dice: ustedes me siguen por lo que les doy de comer, porque les doy de comer, porque se sienten cómodos al comer. Me están siguiendo por sus propias comodidades. Y hoy las iglesias, hermano, esas iglesias impresionantes, llenas de personas, de números de personas, que no están, porque no hablo de todas ni generalizo, para nada, Dios me libre de hacerlo, hermanos, porque incluso hay iglesias de menos tamaño, iglesias iniciando sus ministerios, pero con personas con un compromiso basado en su comodidad. Tengamos cuidado de que nuestro compromiso con la iglesia local a la cual pertenecemos no sea un compromiso basado en mi comodidad. El peor peligro, escucha lo siguiente, es que hoy muchas llamadas iglesias han notado esto que te acabo de decir y entonces se han esforzado por llenarle el ojo al cliente para que su oferta o sus ofertas sean las mejores. Por eso vemos iglesias llenas, muchas iglesias en donde el mínimo porcentaje de las personas realmente están comprometidas en el compromiso que voy a citar a continuación, porque la mayoría está comprometida en su comodidad. Y el hecho de que una persona o muchas estén comprometidas en su comodidad ocasiona que una iglesia no viva como tal, que no se dé el testimonio correcto. Y lo peor de todo, por ejemplo, solo te pongo un texto en su contexto, 2 de Timoteo 4:3-4. Escucha: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. No hay personas, hermanos, que no quieren sufrir la sana doctrina, porque la sana doctrina te confronta con el pecado, te lleva al arrepentimiento continuamente, te lleva a negarte a ti continuamente, te quita de tu comodidad. Y entonces hay tiempo ahora en que, no soportando la sana doctrina, vemos a muchas personas que, teniendo comezón de oír quién les dé esa comunidad, el enemigo lo sabe, y se van a amontonar ante ellos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y esto hará que muchas personas se aparten de la verdad y se vuelvan a fábulas. Ay, qué hermoso tiempo. Me dijeron que soy campeón. No hubo juicio como en otros lados. ¿De qué trató la prédica? No sé, pero la alabanza estuvo hermosa. Oye, si te comprometes con alguien, todavía no, pero yo sé que llegará el momento con uno u otro matrimonio, cuando yo vaya a mis estudios. Pero no pasan de ahí. Si faltas, no se dan cuenta.
no te llaman para ver si estás bien, para ver si faltaste por un pecado. Si ya llevas varios domingos en donde fue fácil encontrar comodidad en otro lado y si te hace fácil quitar el compromiso que tienes aparente con la iglesia, ¿no es cierto? Hay personas que viven así y que cuando algo es más cómodo que la iglesia, dejan de congregarse así tan fácil. Y que cuando asisten a la iglesia es porque van en busca de su comodidad. Tienen comezón de oír lo que ellos quieren oír. Que entonces en el juicio, muchas veces directo de Dios, o en la trampa del enemigo, se van a amontonar maestros conforme a esas concupiscencias. Y hoy hay muchas personas así. Por eso es que vemos cómo las personas, sin darse cuenta, con el tiempo, se encuentran profundamente, incluso comprometidas con los hombres y no con Dios. Se empiezan a idolatrar hombres y nombres. Y por eso es que a veces escuchamos esa frase que parece inofensiva, pero en algunos contextos no lo es. Sé que en algunos contextos lo es, hermanos, no tiene nada de malo, pero en algunos contextos en donde se hace compromiso profundo con los hombres, cuando se les pregunta ¿a qué iglesia asistes? Dicen a la iglesia de Pedro Pérez. Oh, Pedro Pérez. No, pues ahí donde está Pedro Pérez. ¿La iglesia es de Pedro Pérez? ¿Te das cuenta? Compromiso profundo con la persona que ya adquirí con la persona porque me da ciertas comodidades, me da cierto placer, me da cierto cuidado, porque a la par a lo mejor yo le doy también cierta comodidad. Te pregunto nuevamente esta noche, ¿por qué estás en la iglesia donde estás? ¿Qué contestarías? ¿Cuánto del compromiso basado en tu comodidad tendrías que quitar esta noche? Te repito entonces, hermanos, que este modelo expuesto de compromiso, ya sea en una marca, un club o en una iglesia, es un compromiso que va en un proceso. Y entonces en la iglesia, a veces ves que la iglesia suple tus necesidades, y comienzas entonces a sentirte más cómodo ahí. Y mientras más cómodo te sientes, te comprometes más a profundidad. Te ponen incómodo y das pasitos atrás. Y entonces así suavizamos el camino a nuestras iglesias y resaltamos los beneficios de estar más involucrados. Y como te digo, muchas iglesias hoy están atrayendo a las personas como consumidores. Y con el tiempo, verlas convertirse en proveedores. Esa es la trampa de muchos falsos maestros. ¿Por qué, líder en tu iglesia, haces las cosas que haces? Para que tu gente se sienta cómoda. No quiero decir que no se sienta cómoda. Ahorita voy a hablar a continuación de eso. Porque en cierta manera, eso es lo que queremos en nuestras iglesias. Pero tenemos que tener cuidado en anteponer el compromiso del cual voy a hablar a continuación. Si ese compromiso, basado en otra cosa que no sea la comodidad, no porque ésta sea en sí mala, pero esté por encima de este compromiso, del cual te voy a hablar a continuación, te estás equivocando. Y seguramente estás buscando, tú líder, tú pastor, tu propia comodidad. Y yo conozco, hermanos, tristemente, incluso hermanos que estudiaron conmigo en diferentes institutos, tristemente te lo digo, que he visto cómo han buscado su propia comodidad. El Señor dijo, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Yo no estoy diciendo que seas un mártir, que vayas a vivir a un árbol, ni mucho menos. ¿Sabes a qué me refiero?
Sabes el sacrificio que tenemos que hacer. Hace un rato, no, hace unos días, pero hace rato me acordé que platicando con alguien muy brevemente me decía, tú lo dices porque tú ya recibes tus ofrendas. No, hermano, cuando veas cómo estamos estructurados en esta iglesia y cómo pensamos que deberían estar estructuradas en otras iglesias, aquí estamos trabajando dos pastores, luchando por una pluralidad, y te podemos dar testimonio, y todos los congregantes, de que nosotros no manejamos absolutamente nada del dinero. Lo administramos, pero ni siquiera físicamente lo tenemos. ¿Estarías dispuesto, pastor, a entregárselo a otra persona y tú solo administrarlo? ¿O te quitaría comodidades? El privilegio de cierto... Ok, se cortó nuestra comunicación. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque tanto como liderazgo, como miembros en una iglesia, repito, tenemos que tener mucho cuidado, porque tanto liderazgo como miembros o asistentes en una iglesia, tenemos que guardar nuestro corazón y reflexionar si el lugar donde estamos, todos, porque antes que servidores, todos somos miembros de una iglesia, de un cuerpo. Reflexionar esta noche si nuestro compromiso está basado en mi comodidad. Revísalo, por favor, esta noche. Revísalo, por favor, en tu corazón. Y no solo a la persona que es miembro de una iglesia, que es asistente, que va a una iglesia. Me refiero también a ti. A ti, pastor, a ti, líder. Estás en el lugar que estás sirviendo. Y tienes un compromiso, pero está basado en tu comodidad. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Pero ahora vamos al siguiente compromiso, amados hermanos. Es el compromiso basado en el llamado. El compromiso basado en el llamado. Y este tipo de compromiso, escucha con mucha atención, es el generado en el interior del cristiano. ¿Por quién? Por Dios mismo. Por su llamado a la salvación, por su llamado a pertenecer a la iglesia, por su llamado a pertenecer a la familia de Dios, al rebaño de Dios, al edificio de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. De pertenecer. Entonces, este compromiso está basado primeramente en ese llamado que tuvimos, hermanos. El creyente entonces tiene en su interior el profundo sentido de obedecer a este llamado de pertenecer a un cuerpo llamado iglesia. El creyente tiene en su interior un profundo sentido de obedecer a este llamado de pertenecer a un cuerpo llamado iglesia. ¿Ya viste de dónde sale? Surge de Dios por lo que hizo en mi interior, por la transformación, por esa salvación. De ahí surge ese profundo sentido de obedecer a ese llamado. No solo de la salvación, sino de pertenecer a un cuerpo llamado iglesia. Vienen juntos, no vienen separados. Y entonces cuando nosotros basamos nuestro compromiso en ese llamado, no solo a la salvación, sino a pertenecer a un cuerpo, a la familia de Dios, al cuerpo de Dios donde Cristo es la cabeza, entonces las cosas son diferentes. Y con esto, hermanos, no estoy denigrando el compromiso basado en la comodidad por completo. Es natural correr hacia lo que es cómodo. Y escucha lo que te voy a decir, hasta cierto punto no es pecaminoso, sino incluso sabio y sano. Porque también es cierto, hermano, que tenemos que conocer el lugar al cual nos vamos a comprometer. Pero lo que estamos tratando de ver, estudiar, reflexionar esta noche, es ver que este compromiso basado en la comunidad no esté por encima del compromiso basado en un llamado que yo tengo, en una necesidad de pertenecer siempre a un cuerpo.
Porque en realidad, cuando fui salvo, no solo se agregó esa limpieza, pureza, justificación en mí que me da la seguridad de eterna salvación, sino también me da la eterna seguridad de pertenecer a Dios y a los que le pertenecen. Vienen juntos, te lo repito, no vienen separados. No podemos decir Cristo sí, salvación sí, iglesia no. Eso es una farsa, eso es antibíblico. Pero en cierto sentido, hermanos, pues sí tenemos que conocer el lugar al cual nos comprometemos. Pero yo no pierdo que mi compromiso está basado en el llamado que tengo. Y entonces el sentido de conocer a la iglesia es prudente. No está basado en pecaminoso, en ver en qué momento lo que me ofrece el lugar, las personas, su filosofía de ministerio, su confesión de fe o declaración doctrinal, su servicio, sus ministerios, no son mi propia comodidad. Porque pasa que cuando no hay cierto servicio y yo tengo un compromiso basado en el llamado, yo veo la oportunidad de orar porque llegue alguien a suplir o ser yo quien va a cubrir esa falta de ministerio que yo estoy viendo. Pero la persona que basa esa necesidad vista en una iglesia, pero tiene un compromiso basado en su comodidad, no tienen ministerio de niños. Yo iría si tuvieran, pero ni ministerio de niños tienes. ¿Te das cuenta? Encontraste, hermano amado, encontraste cuando el compromiso está basado en el llamado. La persona ve eso como una oportunidad de oración para que Dios supla o para que Él mismo a través de sus dones y talentos supla y diga, por eso llegué a este lugar, porque hacía falta algo que Dios me preparó para hacerlo yo. ¿Qué tipo de congregante eres? Debemos hacer una diferencia entre el compromiso, hermano, y lo que aspiramos en nuestras iglesias. El compromiso basado en el llamado se diferencia entonces porque tiene una profundidad y una riqueza que el compromiso basado en la comunidad no puede reproducir. Por eso es que el compromiso basado en la comunidad se parece mucho a lo que el mundo ofrece. Y tienes que tener cuidado de no estar comprometido en una iglesia de esta manera. Vamos a ver estas diferencias hasta donde nos dé tiempo, solo 5 minutos más, ¿les parece? En el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento describe a todos los cristianos como profundamente comprometidos con su iglesia o local de maneras que son significativas. Pero no siempre de gozo, hermanos, sino a veces de maneras dolorosas y a veces bastante deliberadas. Toma, por ejemplo, las palabras de Primera de Juan como un ejemplo a lo que te estoy diciendo. Primera de Juan 4, 19 y 20 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, para Juan, o para Dios a través de Juan, el amor entre creyentes es una señal de fe salvadora, de que hubo un llamado real y que cuando hay ese llamado, hay un compromiso basado en ese llamado, hermano. Y entonces compara eso con el compromiso basado en la comodidad. Y entonces verás que la Biblia nos llama a amar a los demás, pero la comodidad exige que nos amemos a nosotros y prioriza nuestras preferencias. ¿Te das cuenta del gran contraste que hay? Pero Juan lo desnuda, o Dios a través de Juan lo desnuda, porque hay infinidad de personas
que no quieren tener un compromiso más que con el Dios invisible. Quieren tener una relación con Dios como ellos consideran. Incluso aquellos que asisten a una iglesia sin comprometerse, aquellos que buscan iglesias grandes en donde llegan, se sienten y son solo consumidores, porque están buscando su propia comodidad. En contraste, hermano, el compromiso basado en el llamado prioriza el amar a mi hermano. Porque al amar a mi hermano, yo demuestro que yo lo amo porque a mí Dios me amó primero, ¿te das cuenta? Yo recibí el amor verdadero, puro, ágape de Dios, y como realmente lo recibí, como resultado de recibirlo, yo amo a mi hermano, me esfuerzo por amarlo. Eso no implica que nos sigamos por nuestro pecado lastimando, pero no es nuestro propósito. Porque tenemos un compromiso y estamos aprendiendo y creciendo en un compromiso profundo basado en lo que somos ahora en Cristo Jesús. Personas y creyentes de verdad. Solo quiero que reflexionemos en algunas implicaciones prácticas esta noche para que meditemos. Pensando en esto y viendo solo uno de los contrastes que vamos a seguir viendo la semana que viene, hermano. El compromiso que actualmente tú tienes en la iglesia, ¿en qué está basado? ¿Te estás dando cuenta que está basado mayormente, incluso me atrevo a decir totalmente, en tu comodidad? Reflexiona, revísalo, y si el Espíritu Santo te está hablando en este momento, te pido que te arrepientas. Sé que hay algunos que no están con nosotros, entonces no te estoy pidiendo algo para nosotros, te estoy pidiendo algo para el lugar donde te encuentras, para las personas con quien te congregas. Por favor, si has estado teniendo un compromiso con la iglesia local donde estás, pero este compromiso está basado y cada vez más profundamente solo en tu comodidad, arrepiéntete. Por favor, arrepiéntete. Te pregunto a ti, hermano, hermana, ¿conoces a personas así? Que te das cuenta que están en una iglesia cuando quieren estar en esa iglesia, que te presumen a esa iglesia, pero que te das cuenta que están ahí por sus propias comodidades. Si les amas, hermano, enséñales esto. Aunque no les vaya a gustar, aunque lo sientan confrontante, si los amas, sácalos de ese peligro. Porque si no, corremos el riesgo de lo que dice Mateo, de incluso personas, no como ellos, en donde parecería más evidente. Mateo 7:21 nos dice: porque entonces vendrán y me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sacamos demonios. Y la respuesta de Jesús es escalofriante: no los conozco, apártense de mí. Y eso que hicieron los considera como hacedores de maldad. Así que te invito, hermano, te procuro exhortarte, rogarte, que si tú conoces a personas que te das cuenta que están en sus iglesias y que tienen un compromiso basado en su comunidad, les alertes en amor. No estoy diciendo que los cambies de iglesia, sino que se comprometan y tengan un compromiso basado en su llamado. Que tengan un compromiso basado en su llamado, en el lugar donde están. Si te estás dando cuenta, hermano, que tienes ambos compromisos, que ahí estás, que reconoces esta noche que sí eres un verdadero creyente, que estás en el lugar que estás primeramente por el llamado, pero no te congregas,
te estás engañando a ti mismo. Congrégate. Nuevamente, no te estoy haciendo un llamado a que te congregues con nosotros. Si quieres conocer nuestra iglesia está, pero busca esa iglesia. Búscala, por favor. Ve a buscar esa iglesia con un sentido de compromiso basado en el llamado, en el saber que Dios te salvó y al salvarte, en el paquete de la salvación venía el que pertenezcas a un grupo. Por favor, velo a la luz de las Escrituras y busca esa iglesia donde congregarte. Y basa tu búsqueda, sí, en que conozcas cómo es la iglesia, qué ministerios tiene, qué creen en esa iglesia. Eso es natural y te encomio esta noche a que lo hagas, porque estás decidiendo sabiamente, buscando tomar una decisión con prudencia, con sabiduría. Qué bueno que lo hagas. Pero por encima de eso, sigues sintiendo la necesidad de tener un compromiso en un cuerpo local, en una iglesia local, por el llamado que tuviste a la salvación y a pertenecer. Esto quiere decir tal vez que 2, 3 veces veas que la iglesia que estás buscando no es, pero te puedo asegurar que Dios te va a llevar a esa iglesia, porque ve un corazón que quiere tener un compromiso basado en el llamado de Dios, y Dios va a respaldar ese sentido. Congrégate, por favor, congrégate. Y a nosotros, hermanos, que ya nos congregamos, con esto termino y oramos. A nosotros que ya nos congregamos, tenemos una lucha, hermanos, porque constantemente todavía este cuerpo, como dice Pablo en Romanos 7, busca su propia comodidad. Y por eso muchas veces las diferencias, que debe de haber, pero me estoy refiriendo a aquellas diferencias pecaminosas, pleitos, iras, disensiones, murmuraciones. Revisa, hermano amado, amada hermana, que el compromiso tan profundo que tienes por el llamado, espero que sea por el llamado, haga que ames a tu hermano, porque sabes que Dios te amó a ti primero. Y que tú tienes la capacidad de amar al más difícil, de soportar al más difícil, y me estoy refiriendo a soportar, ¿sabes en qué sentido? A tener paciencia con el más difícil, porque tú fuiste difícil también para Dios. Y sin embargo, Él derramó su amor en tu vida. Revisa si el compromiso que tienes en tu iglesia tal vez es un compromiso basado en tu llamado, pero no está siendo profundo. Tal vez te estás estancando. Tal vez estás dando pasos hacia atrás y estás convirtiendo un llamado, un compromiso basado en tu llamado, en un compromiso en comodidad. Y yo, hermano, soy el ejemplo, mi familia, mi esposa, que hemos pasado tiempo, perdiendo el tiempo, pudiendo haber servido al Señor para su gloria, para el beneficio de los demás hermanos, porque en algún momento nos acomodamos, nos sentimos cómodos y bien de esa manera. Que no sea tu caso. Sacúdete la comodidad y ama sacrificialmente a tus hermanos, sirve sacrificialmente a tus hermanos, para que se manifieste que si tú amas a Dios es porque Él te amó primero. ¿Y cómo se manifiesta ese amor primario de Dios? Porque amas a tu hermano. Revísalo en tu corazón esta noche y corrige lo que tengas que corregir. Sirve cada vez más profundamente en tu iglesia, comprométete con ella. Pero Dios tiene cosas todavía que hablarnos al respecto. Pero vamos a dejarlo ahí, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre amado, porque has escudriñado a lo profundo de nuestro corazón y nos has mostrado que tenemos una tendencia a comprometernos en nuestra propia comodidad, en el obtener algo para nosotros, en el estar seguros, tranquilos, gozosos. Y si obtenemos antes eso, entonces es más fácil que nos vayamos comprometiendo. Se quita todo eso,
y damos pasos hacia atrás. Perdónanos, Señor, perdónanos. Y ayúdanos a todos a basar nuestro compromiso para con la iglesia local donde tú nos hayas puesto, primeramente en el llamado que tuvimos. Un precioso llamado que nos sacó de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la cual estamos tan profundamente agradecidos, porque aparte, Señor, hoy hemos aprendido, aunque nos cueste trabajo reconocerlo, que ese hermoso llamado venía, Señor, no solo con la salvación, sino con tu disposición de ponernos en un cuerpo. Que ambas verdades vienen juntas y no separadas. Que no podemos decir que te amamos, pero estamos alejados de la comunión, de una iglesia, de los cristianos, porque ahí dice que mentimos. Lo acabamos de leer, Señor. Ayuda a mis hermanos a ser valientes. Y si conocen a personas que se dicen cristianas, puedan exhortarles en amor, encomiarles, Señor, a que corrijan y den fruto en el lugar donde dicen, Señor, se congregan. Pero que cuando platicas con esas personas solo ves que te dicen lo que obtienen y poco lo que dan. Dale valentía a mis hermanos para que corrijan, Señor, y sean corregidos. Y llegue bendición, Señor, a todas las iglesias en donde se enseñe un compromiso basado en tu llamado y no en nuestra propia comodidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues todavía hay más para hablar acerca de lo que significa este compromiso, hablar de la membresía, pero lo vamos a ver la semana que viene. Una disculpa, no sabemos qué esté pasando con la transmisión. Nos pasó el domingo también con el servicio dominical. Vamos a tratar de ver si es el dispositivo, pero vamos a estar al pendiente para que usted también, si ve que se corta, se espere unos instantes, sabiendo que vamos a estar regresando inmediatamente. Que Dios le bendiga, que tenga un descanso reparador, y si Dios nos da la